Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por sus enseñanzas y el amor que pone en sus palabras. Yo quisiera a ver qué nos podría decir de los cambios estos que vienen a la Tierra tan grandes, sobre los 4 pilares que hay, como es la educación, la política, etcétera. ¿Qué nos puede decir sobre eso, hermanito? Muchas gracias. En parte hay una realidad de, si se quiere, cabe la expresión, una presión energética, cósmica, para que se produzcan cambios. Sabemos, en el vulgo en general, es algo que se maneja, el conocimiento de que tenemos, por ejemplo, un signo zodiacal dentro del cual nacemos influenciados por sus energías, depende la ubicación de los astros locales dentro del sistema, la constelación que está vigente en el momento. Es una cantidad de condiciones que hacen que de alguna manera tome nuestra personalidad algún tinte especial, ¿no? Y esto, bueno, sabemos que pasado minutos, pocos minutos, cambia y modifica muchas veces de manera muy significativa esas influencias. Quiero decir con esto que hay influencias energéticas, astrológicas, que trabajan sobre toda forma de vida. La Tierra tiene vida, ¿no? Es decir, rota sobre sí mismo, alimenta, nutre, permite el desarrollo de los 4 reinos conocidos, ¿no? La humanidad y los 3 inferiores, y hay otros reinos más arriba, que para qué vamos a hablar si no está a nuestra vista, pero todo eso está influenciado por esas energías, ¿no? Entonces, esto fuerza a un cambio imposible de evitar, porque el planeta, todo el sistema solar del cual forma parte el planeta, está influenciado por esa energía. El cambio no es solo en la Tierra, es en todos los planetas del sistema, y en el propio Sol hay cambios y modificaciones. Lo que pasa es que no son tan abruptos y a lo mejor tan traumáticos como pueden ser en la Tierra, porque la vida evoluciona de una manera más amorosa que acá, en donde parece ser que el libre albedrío nos ha conducido, y esta es la realidad de hoy, a que tenemos que buscar la libertad, la liberación. Y la liberación es que podamos expresar todo lo que hay en nuestro interior sin que nadie pueda ni tenga derecho de poner barreras para impedírmelo. Y ya nos empezamos a mezclar o a confundir entre lo que es libertad y libertinaje, ¿no? Es decir, cada uno haciendo lo que quiere de su vida sin importarle las consecuencias que esto traiga para la vida de los demás. Tenemos libre albedrío y lo podemos hacer, pero esto crea complicaciones. Si vivimos una vida en donde la libertad, entendemos, es hacer lo que queremos sin que nos interese lo que los demás piensen o sientan o en cuanto le pueda llegar a afectar, ¿qué representantes saldrán religiosos de esa sociedad? ¿Qué representantes políticos saldrán de esa sociedad? ¿Qué formación podrán tener los que vienen creciendo desde que los que como profesores buscan de transmitir enseñanza tienen esas bases o esa forma en su vida? Entonces no hablan en contra de lo que ellos piensan. Bueno, hay una presión externa muy por encima de lo que uno pueda creer que puede modificar, que influencia para tomar decisiones. Son tiempos en los que se aceleran los procesos, son tiempos de examen que hay que rendir. Y no es tan simple como tal vez en una escuela física el rendir espiritualmente, porque
para poder llegar a obtener títulos, muchas personas en la sociedad que lo obtienen y que lo tienen, simplemente necesitaron de memoria, ni siquiera inteligencia. Porque si se recordaban las respuestas a las preguntas que les iban a hacer y las ponían bien, les daban un título. No quería decir que supiesen utilizar ese conocimiento de una manera constructiva para brindar un servicio social. Entonces hay muchas personas con título adquirido por inteligencia. Y si solamente es memoria, no inteligencia. Si solamente es memoria, no inteligencia, cuando se requiere de un accionar inteligente es en donde uno no cuenta tal vez con esto, ¿no? Esto entonces crea conflictos sociales porque esta búsqueda de la verdad está incentivada en la sociedad, ¿no? Eso es notorio, como están saliendo a la luz tantas cosas. Están saliendo a la luz porque la luz está acercándose cada vez más a la Tierra. Entonces, bueno, como en algún momento el Padre dijo, ¿no? Si cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. Y esto es así, la luz se va acercando, empieza a aparecer más trabajo, empiezan a salir a la luz, a ponerse en evidencia cosas que tendremos que ver cómo tratamos con ellos, si hay que resolver, si es tan solo aceptarlo, si hay que dejar que fluya, como se dice hoy, es decir, ofreciendo la menor resistencia y dejándose llevar, si hay que tener en claro a dónde vamos y entonces no dejar que fluya, sino que hay que tener claridad hacia dónde vamos y ver cuándo hay que aplicar fuerza para avanzar, cuándo hay que estar atento a que los vientos que soplan nos desvían del camino o vienen en contra y nos retienen y más fuerza hay que hacer. Hay mucha atención que tener. Y todo esto se acerca en los tiempos del examen. Como digo, acá no es cuestión de que si no asistimos a lo largo de nuestra vida o nuestras vidas a la escuela, a último momento, por más que intentemos estudiar todo y retenerlo en la cabeza para rendir bien y pasar, no es tan fácil y simple, porque lo que se está observando son los hechos. Entonces, yo les puedo asegurar que buena medida el malestar que la mayoría de las personas siente en su vida o puede entenderse presente en el mundo, tiene que ver con que no estamos en el lugar que nos corresponde. No nos sentimos bien si nos toca estar en primer grado estando en séptimo, ¿eh? No nos sentimos mejor. Es decir, esto nos incomoda, porque lo que ahí se habla poco entendemos. Entonces vivimos constantemente en conflicto de ver cómo resolvemos, cómo hacemos, qué significa. Y no solamente esto, vivimos preguntándole al maestro qué quiso decir, porque no estamos en el lugar que nos corresponde. Y esto no solo nos afecta a nosotros, también afecta a los que verdaderamente les corresponde estar en ese aula y han entendido todo lo que el maestro ha dicho, porque yo ocupo tiempo haciendo preguntas de cosas que no entiendo porque no estoy en mi lugar. Todo esto está así muy entremezclado, ¿no? Y esto trae la situación que estamos viviendo y se ve reflejado en todos esos pilares, si se quiere. Y en la realidad diaria, hoy se están invirtiendo inclusive ciertas cosas, ¿no? Hay familias en donde traen hijos al mundo que resultan tener una inteligencia y una claridad para ver las cosas que no la tienen sus propios padres. Porque no están llenos de estructuras como estamos a veces los adultos por haber creído tantas cosas del mundo y tomarlas ciegamente sin analizar. Sin embargo, ellos sienten esa fuerza en la pureza con la que vienen a este mundo antes de comenzar muchas veces a contaminarse o a ser contaminados por los adultos. Porque normalmente nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Y lo mejor es, según entendemos nosotros, es mejor algo. Lo mejor para él, y en cierta edad es así, lo mejor sería que pueda jugar y en sus juegos aprender y hacer muchas experiencias dentro de un terreno de diversión, de alegría, ¿no? Están estimulados a hacer experiencias cuidándolos de que no hagan algo que los ponga en riesgo, es decir, atentos. Pero ya desde muy pequeñitos, están obligados en muchos lugares, parece que esto es bueno para ellos, dice la sociedad, a ingresar dentro de una escuela. Y todavía son niños, es decir, ya a los 5 años hay que enseñarles a ser adultos.
Hay que comenzar a enseñarle a ser adultos responsables. Es una criatura, tiene que jugar. Los padres tienen que ser adultos responsables, forman parte de una sociedad y contribuyen a través de sus labores, por la cual aparte le dan un sueldo, por supuesto, tienen un salario. Pero ¿cómo los padres van a acompañar a que el niño crezca puro si se los está presionando para dejar de ser niños y de tan pequeños ponerles compromisos o obligaciones y hablarles de la formación? Nosotros los adultos nos cuesta aceptar que nos digan lo que tenemos que hacer cuando no es algo que entendemos, ¿no? Entonces, bueno, se invierten muchas cosas, ¿no? Es decir, de niño tenemos miedo a la oscuridad y de grande a la luz. Es decir, nos cuesta llegar a ver la realidad. Nos cuesta aceptar de un niño una enseñanza, porque pensamos que el paso en este tiempo nos da sabiduría, es decir, en este mundo, ¿no? Nos da sabiduría. No precisamente. Hay personas que tan solo ven como el tiempo pasa, aprovechando los momentos para ser felices. Pero cuanto más feliz querramos ser en este mundo, sin entender que pasamos desatendiendo la vida de todos los demás, que no buscamos de llevar nuestra vida bajo la única ley que existe en el universo, que es la de la compasión. No, vivimos una vida en compasión, respetando toda forma de vida y acompañándola en su camino evolutivo. Si buscamos ser felices sin contemplar esto, esa felicidad que tenemos por estar en este mundo nos lleva a que cuando partamos de él tengamos que volver al mundo en donde todavía entendemos podemos ser felices, ¿no? Entonces, venimos y venimos tantas veces a la escuela sin prestar atención a las enseñanzas. Y se van acomodando las cosas. En las religiones o en los grupos parece ser muchas veces, solapadamente, que se habla de que no hace falta acudir ni estar presente, sino recordar de memoria las enseñanzas que alguien les da. Pero no es un examen oral por el que hay que pasar para entrar al cielo, que puedo saber de memoria lo que está escrito. Es práctico. Entonces rindo constantemente, y esto siempre lo reitero porque hay muchas personas que no lo saben. No hay un juicio final, como que esto da a entender que hasta ese momento no hay nadie juzgando. El juez es juez siempre, no solamente un día. Entonces, un padre amoroso, como entiendo lo haríamos cualquiera de nosotros, un padre amoroso juzga constantemente a sus hijos. ¿Por qué? Porque está viendo su obrar, su comportamiento. Y si comete un error en este momento, a partir del juicio justo que el padre hace, si ve que comete un error, es el tiempo de acercarle la corrección, de acercarle la luz para que pueda entender su equivocación. No lo va a dejar vivir toda una vida con la equivocación para juzgarlo al último, porque obviamente que se podría ir alejando cada vez más. Siempre Dios está presente, la vida es eterna, su vida es eterna, no es que está el domingo solamente escuchándonos en las 2 horas que vamos a tratar de hablar o de escucharle, siempre está atento. Bueno, estas cosas tienen que salir a la luz, muchos conocimientos que en verdad esto sería tal vez un poco más oculto a la masa, pero muchos conocimientos que permanecían ocultos para la humanidad de parte de los cielos se están sacando a la luz, es decir, es parte del acercamiento de la luz a la tierra, ¿no? De la luz divina a la tierra y a toda forma de vida. El ser humano, siendo la más evolucionada dentro y sobre el planeta, es quien inteligentemente la tiene que procesar para evolucionar como individuo, para poder ser mejor persona, para poder aportar más luz a la sociedad y también, por supuesto, para poder irradiar y canalizar como mediador esas energías divinas hacia los reinos inferiores, llevando el amor a quien no tiene todavía inteligencia individualizada. Pero
todo eso traerá una crisis. La crisis será, y es grande, y será más grande todavía, porque hay resistencia en las personas al cambio. Las personas viven buscando lugares seguros. Sin embargo, en la evolución, los lugares seguros duran poco. Porque cuando puedo unir los dos pies en un punto y estabilizarme, encuentro una seguridad. Pero cuando doy el próximo paso, otra vez me expongo a una inseguridad. Es decir, ya tengo que dejar un solo pie apoyado y dar un paso. Y dar el paso es tener que tomar la decisión de avanzar hacia una seguridad mayor a la que tengo, pero desde que la fe me lo indica, porque en realidad no puedo saber si el paso es el correcto antes de darlo, que es lo que muchos quisieran. Entonces, ¿estará bien lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo? Vamos a hacer la experiencia de ver si nos sentimos mejor que ayer. Entonces estará mejor. Cuando nos sintamos mejor que ayer, nos tendremos que preguntar, ¿me sentiré mejor porque he crecido o será el ego que se siente mejor? Pero eso lo tenemos que entender nosotros. Entonces, si se acercara la luz del Padre de tal forma la vida nuestra, sin que nosotros la hayamos alcanzado en sí o hacernos merecedores, nos llevaría a ver muchas cosas que no queremos ver y entraríamos en grandes crisis. Porque cualquiera de nosotros que tenemos capacidad de distinguir el error y el defecto en los demás, y lo podemos ver constantemente presente o repetirse en la vida de muchas personas, llegaríamos a ver con la cercanía de la luz del Padre que en nosotros no solamente eso que veíamos en los demás, sino cuántas cosas más había. Y esto nos traería dolor, ¿no? Entonces, por eso tenemos el libre albedrío, para elegir y para poder ver amorosamente qué hacer, y siempre hay que elegir hacer lo mejor, lo que corresponde, ¿no? Y si elegimos hacer lo conveniente, muchas veces dejamos de hacer lo que corresponde. Y si no elegimos el camino del amor, no queda otro camino, porque solo son dos, que el del dolor. Cuando uno no atiende amorosamente las enseñanzas y quiere hacer de su vida lo que uno dispone, bueno, uno hace su experiencia, pero por no escuchar ese amor que le hablaba como luz, ¿no?, para marcarle el camino con claridad, y quiso hacer su propio camino, que tendrá que ser iluminado por su experiencia, por su propia vida, cometerá errores y pasará por dolor, ¿no? Entonces, la mayor parte en el mundo busca de hacer su experiencia, hacer de su vida lo que quiere, desobedeciendo y desoyendo la ley, evitando transitar con amor el camino de la vida. Y es la única manera de que podamos retornar al Padre, poniendo amor en todo lo que estamos haciendo. Porque el Padre es amor. La fuente es, si lo queremos llamar así, es amor. Y con amor tenemos que volver, pero tomando conciencia de que es el camino que debemos de seguir, haciendo la experiencia que tenemos que hacer en el mundo para tomar esa conciencia. Entonces, hacer la experiencia de ver, de tomar decisiones de nuestra propia voluntad y seguir alguna vez la voluntad del Padre y hacer la experiencia y ver la diferencia. Entonces, mientras no estemos haciendo esto, y no es que el común de las personas lo está haciendo, pasará lo que pasarán con esos pilares, que de pilar tienen el nombre nomás, porque creo que ya no están ni siquiera teniendo la solidez que deberían para sostener una protección o un techo que nos cubra de aquello que nos pueda llegar a dañar, ¿no? Ahora, si crecemos en la luz, no hay oscuridad, no importa de dónde provenga, que nos pueda llegar a hacer algo. Porque esta imagen tenía yo en mis procesos de despertar, ¿no? Digo, si en mi interior hay simplemente la flama de un fósforo muy pequeñita, y esa es mi luz, aún así en pequeña, es la imagen y semejanza del Creador. Pero aún así de pequeña, no importa si todo el universo y su oscuridad se acercaran, no podrían contra esto pequeñito, ¿no? Entonces no importa el tamaño de la luz que creamos que hay en nosotros, por más pequeño que pueda llegar a ser, y si hay vida y luz, por más pequeño que pueda llegar a ser, no hay oscuridad que pueda contra él. Si yo siento y vivo
desde la conciencia que está asentada y firme, desde esa luz, por más pequeña que pensemos que es, veremos a la oscuridad como el terreno por el que tenemos que movernos para descubrir, llevando la luz. Cuando uno va llevando la luz, pone en evidencia lo que no era visible en la misma oscuridad, ¿no? Encendiendo la luz, siendo uno esa luz. Y llevar la luz es sostener como un pilar las verdades descubiertas y reconocidas, no solo intelectualmente, porque por eso vemos que hay muchas personas que dicen una cosa y hacen otra. Lo saben de memoria, pero no lo han llevado a la práctica. Entonces, el amor, la verdad, es para encarnar. Es decir, hay que hacer la carne. No es tan solo para hablar de ello en los lugares que es conveniente para quedar bien. Es decir, tenemos que hacerlo vida a través de la obra. Entonces, poner de manifiesto. Bueno, vamos a la conclusión que todos sabemos. El mundo necesita cambiar y el mundo no está así, esto tenemos que entenderlo, por la materia. Está por la mala administración de la materia, así. Por la ambición, que no está mal, pero desmedida en la mayor parte de las personas, que sí está mal. Entonces, en el mundo hay muchas cosas que necesito y hay muchas cosas que tendré que tomar, pero ni más ni menos que lo que necesito. Y cuando yo quiero más de lo que necesito, empiezo a perder medida en mi ambición y empiezo a perder contacto con la realidad de mi vida. Entonces, parece ser un mundo en donde, como mesa llena de platos exquisitos, podemos elegir el que queremos y hay que tomar solamente lo que necesitamos y nos corresponde. Porque cuando tomamos lo que no necesitamos o no es nuestro, se lo estamos quitando a alguien, ¿no? Entonces, hay que saber administrar, hay que saber reconocer. Si no sabemos reconocer cuál es nuestra realidad y nuestra necesidad, perderemos mucho tiempo y viviremos en confusión. Yo les pongo un ejemplo que tiene que ver con esto de ir al mercado. Si yo antes de ir al mercado en mi casa me fijo qué es lo que falta y anoto qué es lo que falta, cuando voy al mercado voy directamente a donde se encuentra lo que necesito y todo sale mucho más rápido. Y simple y no gasto más de lo necesario. Si yo voy al mercado sin tener noción de qué es lo que necesito, me ocupa y me lleva mucho tiempo estar ahí dentro y se me genera confusión. Si era esto, si no era, si tenía, si no tenía, si esta marca y cuánta vuelta que damos. Y así vamos por la vida, vivimos marchando pensando que lo que necesitamos para poder tener una mejor vida es tener o un mejor trabajo o que nos incrementen el sueldo o que nos paguen más por lo que estamos haciendo porque no nos alcanza, no es justo y todo tiene que ver con lo material, ¿no? Pero no solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. Y las palabras que brotan de la boca de Dios no es solo ir a escuchar a donde las dicen, sino que tienen que brotar de la boca de Dios. Somos su imagen y semejanza. Es decir, a través de los hechos, no es solo palabra. La palabra será un reflejo de la realidad que vive en nosotros, de la verdad. Pero nosotros aprendimos, aunque nadie nos enseña, a engañar. Entonces decimos una cosa y hacemos otra. Depende del lugar y la situación. Cuando estamos reunidos con los hermanos, somos amorosos y hablamos así y sonreímos. Pero cuando estamos con el que estamos haciendo un comercio, ahí nos cambia la cara y estamos viendo de cómo sacar provecho de la situación y manejar. Es decir, somos actores. Uno tiene que ser una persona equilibrada y no se puede ser equilibrado si todavía se sigue aceptando la existencia dentro de la propia vida de uno de los extremos, del bien y del mal. Entonces, en una tierra mejor y una nueva tierra, no puede ser contenido, comprendido y aceptada ninguna forma de mal. No es una opción. En cambio, nosotros, no por hacer mal, pero sí por seguir nuestro egoísmo, muchas veces terminamos haciéndonos daño y haciendo daño también a los demás. Entonces, no hay un karma, como hoy llaman, que venga a castigar la vida de nadie, sino que son deudas que se van acumulando. Un niño que no entra dentro de su aula a prestar atención a las enseñanzas que ahí se están dando,
y anda por otras aulas, genera karma, deuda, porque no está recibiendo la lección y el tiempo está pasando. Entonces, no es lo mismo escuchar la lección en el momento que llega a nosotros que distraernos en ese momento buscando otras comodidades o conveniencias para luego a lo mejor en un momento de la vida tener necesidad de la enseñanza y buscarla para traerla a nuestra vida y fuera de tiempo tratar de comprenderla, ¿no? Entonces perdemos mucho tiempo y tampoco la vida nos va a estar esperando a cada uno de nosotros que tratamos de vivir nuestra vida para darnos la enseñanza. ¿Se imaginan la situación en la escuela? El maestro no está ahí esperando a que cada vez que viene un alumno le dé la enseñanza que quiere. Él tiene que dar la enseñanza que corresponde dar. La vida transcurre y en cada momento hay situaciones. El primer maestro con el que se encuentra cada ser es el problema. Es el primer maestro que llega a la vida de cada uno. Problemas, muchos, diversos. Y el problema no viene para dañar a nadie, sino que el problema viene a traer luz y la luz es en sí la resolución del problema, es decir, la solución, sí, es decir, la respuesta que podemos obtener de la pregunta que se nos plantea a la hora de que el problema se aparece. Y si no lo resolvemos, lo seguiremos viviendo como un problema que se irá complicando a través del tiempo. Si lo buscamos de resolver, deja de ser un problema y ahora pasó a ser una solución, lo que llevamos por la vida, no un problema. Entonces, si vamos haciendo esto, cada vez tiene más sentido el amor que el servicio. Una persona amorosa que va por la vida tratando de superarse a sí mismo, no compitiendo con nadie ni queriéndose parecer a ningún maestro, sino siendo él cada vez más amoroso, busca soluciones, porque sabe que lo que le pesa en la vida y lo que de alguna manera afecta al mundo es tantos problemas sin solución. Y entonces va por la vida llevando soluciones. Esto le da sentido al amor. Llevando las soluciones con amor es que podemos llegar mejor con la solución. Si llevamos la solución queriendo imponerla, es en donde cuesta más llegar al corazón de las personas, es en donde en la debilidad de muchas personas habrá que lo acepten ciegamente por imposición y no analicen lo que están aceptando. Entonces, hay una realidad muy alterada de cómo debería de ser todo esto, ¿no? Entonces, en estos tiempos, como digo, son tiempos de exámenes para la humanidad porque las energías que llegan al planeta y al sistema promueven cambios y de alguna manera nos hablan de un paso de grado hacia una humanidad mejor. Entonces, para que podamos llegar a pasar de grado, entendamos, no pueden pasar aquellos que no estén en condiciones de hacerlo. Esto es así. A ver, fuimos nosotros a la escuela, tenemos hijos que van a la escuela, hay muchos niños que van a la escuela y no quisiéramos que en el aula de nuestro hijo haya alguien que no merece estar ahí porque no ha estudiado, porque complica la situación, la relación, su comportamiento no es el adecuado porque le falta la formación. Entonces, de alguna manera expone a todos los demás a una pérdida de tiempo y a una complicación en la relación. Entonces, esto es así con la humanidad, no es tan solo en la escuela que conocemos del mundo, ¿no? Entonces, para pasar hay que rendir. Y rendir es poner de manifiesto lo que uno va aprendiendo, lo que uno sabe. Esto va a ayudar a que esos pilares verdaderamente se conformen y se asienten, se afirmen, tengan cimientos en la luz, no que sean tan solo de nombre pilares, ¿no? Porque, como digo, muchos de los que intentan enseñar y ser ejemplo y están ahí visibles no están dando los ejemplos que corresponde para como inspiración llegar a los demás, ¿no? Al mundo,
para que se tenga una referencia diferente. Entonces, quienes nos gobiernan, quienes nos dicen, muchas veces, en muchos lugares, en muchas ocasiones, estamos viendo que se dice una cosa y que se hace otra, o que no se cumple con lo que se dijo, y entonces los que estamos más abajo tomamos eso como referencia, nos lo hicieron a nosotros, se lo hacemos a los demás, y así es como la vida marcha y funciona y se puede salir adelante. Bueno, no nos va a cambiar ni la política, ni la religión, ni nos va a cambiar el profesor dentro del aula. Es decir, tenemos que cambiar la actitud nosotros y empezar a prestar más atención. Jugar es lindo, quedarse en casa es muy cómodo, el recreo es algo muy añorado, pero y hasta será merecido cuando uno se aplicó en la atención que tiene que poner a las enseñanzas que le están dando. Y no es por compromiso escuchar, sino que es un compromiso que uno tiene que tener con la vida de hacer algo con lo que va escuchando. Entonces, si nos enseñan la verdad, si la verdad llega a nosotros, es para que la vivamos. La verdad os hará libres. Entonces, no nos engañemos. No querramos engañar a nadie. La verdad nos hace libres. Traigamos la verdad, vuelvo a lo mismo, no es lo que dice un maestro. La verdad es aquello en lo que vivimos nosotros. Y el maestro habla de la verdad en la que él vive. Y uno puede en algún momento entender lo que eso significa. Pero no cambia mi vida si yo no hago algo con ello, ¿no? Si no lo pongo en práctica. Se fue con... Bueno. Bueno, gracias por todo. Primeramente, decirte que como yo tengo mucha fe en ti, te siento un contactado, ahora estamos en la nueva era y hay muchos contactados y cada uno cuenta desde su filtro, desde la pureza de su filtro mental, lo que puede contactar, ¿no? Entonces hay muchas diversas creencias o mensajes que se reciben y entonces me gustaría que pudieras aclarar, porque yo confío mucho en tu filtro puro, y sobre temas como los reptilianos, que pienso que habría que aclarar mucho ahí, porque eso crea mucha confusión a la humanidad y mucho miedo, y también todos estos mensajes que están llegando de una especie de evacuación de todos los seres humanos que realmente están yendo en el amor y en la paz y que de alguna manera van a ser como protegidos por el Dios Padre Madre, ¿no? Si pudieras explicar para aclarar, porque ya digo que hay muchísimas versiones y hace falta mucha luz, ¿no? En estos tiempos. Gracias, muchísimas gracias. Sí, yo he escuchado así en este tránsito de mi vida, tratando de llevar desde mi experiencia lo aprendido, he escuchado justamente sobre muchos de esos temas, no todo lo que tal vez otros han escuchado, porque como yo no ando buscando, porque sé lo que tengo que hacer y en qué estoy, no estoy tan compenetrado, pero sí lo puedo ver desde otro lugar, esto como marcabas, cuánta confusión hay a partir de querer siempre echarle la culpa a alguien de lo que nos pasa y no asumir uno sus responsabilidades. Entonces, si yo tuve un obrar egoísta en un momento que por no controlar el ego, por no tener un orden, una paz interna, se expresa sin encontrar resistencia ese egoísmo, y en un momento, luego de haber hecho algo equivocado, reconozco y tomo cierta conciencia de lo que he hecho. A veces es más fácil echar la culpa a lo que hicieron los reptilianos hace millones de años o miles de años, porque que en realidad lo estoy haciendo yo, ¿no? Porque ellos cuando ingresaron, y bueno, no sé, todas las cosas que se hablan de los aportes genéticos y de la asistencia y del impulso en sus momentos, pero no sé si yo podría aclarar, porque lógicamente que hay personas que todo eso, lo sabrás, se aferran a ellos porque es lo que quieren interpretar, ¿no? Yo me he encontrado con personas que me han dicho, y no una, varias, que me han dicho que Dios se equivocó.
porque no pueden ser las cosas tan complicadas y salir todo tan mal siendo que Él es perfecto. Entonces la conclusión es que se equivocó, porque siendo perfecto las personas son tan imperfectas, o se equivocan, o cometen errores, o hacen guerras. Pero esas son decisiones de cada uno de nosotros. La evacuación circula y expresan y hablan, me parece de una manera muy desamorada en cuanto a como que si se eligiera a determinadas personas para pasar a una realidad más elevada o más pura o más justa, dejando en padecimiento a otras, ¿no? Pero uno tiene que incorporar el amor en su vida para comenzar a elegirse para pasar a una vida nueva. Y pasar a una vida nueva no es subirse a una nave precisamente o pasar a otro planeta o a un plano más sutil, sino que es ser una mejor persona en la familia, en el trabajo, en la vida, en el grupo, en el lugar en donde se encuentra, ¿no? Dentro de este mundo. Y sobre todo a eso nos tenemos que atener, a producir esos cambios. Hay mucha información circulando confusa, mucha información que tiene el fin, de alguna manera, de confundir a las personas en su pureza, pero ignorancia a la vez de tantos temas, ¿no? Porque con mucha facilidad y rapidez tenemos la capacidad de lo que muchas veces en su momento surge como una teoría, de convertirlo en algo concreto. Y hace no mucho alguien dijo que todo esto se originó en un Big Bang, una teoría, y lo dijo claramente. Sin embargo, muchos en la ciencia lo dan por sentado como que fuera una realidad. Y hay mucha de esa gente que habla del Big Bang que no se acuerda que comió ayer. Y ya están hablando de que conocen y afirman algo que sucedió hace miles de millones de años sin que en realidad lo hayan presenciado. Entonces, hay mucha información que circula confusa, que a lo mejor le cierra a la creencia de muchas personas, pero no hay que tomarse de aquello que uno no entiende, ¿no? Y en medio de todo esto estará que también a veces hagamos a un lado hasta lo que es verdad por no entenderlo. Pero tenemos que discernir, no tenemos que tomar ciegamente lo que nos están diciendo. Hay de todo en la viña del Señor y hay personas que sostienen esto y por eso esto sigue creciendo y teniendo vida. Es decir, a lo mejor esas creencias o ese decir de muchas personas, porque le cierra a cómo todo eso está armado. Sé que se dan conferencias en las que se habla por horas del tema y se justifica todo eso que se está hablando y de alguna manera busca de darse prueba o testimonio de la existencia y de esa realidad. Yo mismo, que hablo de mis experiencias, no puedo demostrar a nadie de lo que estoy hablando y simplemente lo ofrezco para que cada uno en su corazón filtre lo que entiende y siente como verdad. Lo mismo pasa en estos casos de estas, no sé, esas expresiones en donde intenta a veces atemorizarse a las personas o, si no atemorizarse, a veces desviar la atención de donde deberíamos de tenerla verdaderamente o generar, bueno, el temor como hablaba, generar la confusión, no sé, sostener esto para que más gente se le sume y se distraiga de lo que tienen que hacer. Y el camino es vivir en amor, no es tener que estar pendiente de lo que los demás están diciendo, ¿no? Vuelvo a que no puedo hablar mucho de eso porque no conozco porque no me interesa, digamos, anoticiarme de esto. Sé que existe y sé lo que tendría que pedir básicamente es que presten más atención con el corazón a las cosas que les llegue a cada uno a su vida y no tan atentos a lo que nos resulta conveniente escuchar. Porque, como digo, hay de todo. Hay mucha verdad manifiesta que de los cielos llega a través de muchos canales
y hay mucha mentira también presente que está ideada en la mente de muchas personas, y tendríamos que entrar en temas un poco más sutiles y esotéricos, pero las formas de mal también tienen inteligencia. Es decir, esas inteligencias oscuras y que desean que de alguna manera el hombre permanezca en esa oscuridad, idean, inspiran y también susurran. Y a veces a partir de ahí llegan mensajes muy desviados de la realidad. Y muchos de esos mensajes están desviados. Hay muchos mensajes, muchos seres que en el mundo llaman maestros, que hablan de amor. Yo siempre les digo lo mismo, y el demonio no es tonto, y si puede atraer a las personas es más hablándole de amor que hablándoles de un infierno en donde vivirán quemándose. Entonces hay que tener cuidado, porque al demonio no le interesa de qué habla, lo que le interesa es que le presten atención. Y entonces va a decir lo que uno quiere escuchar, y es la mejor manera de atraer la atención. Entonces hay muchos de esos mensajes que, digo demonio como citando de alguna forma un centro que es como temido por muchos, ¿no? Hay de todo, está muy confuso, pero tratemos de volver otra vez a lo que hablaba. Si entendemos que estamos en una escuela y que tenemos que entrar dentro de nuestra aula, y ahí estará nuestro maestro o la vida en su forma dándonos la enseñanza que nos corresponde, también habrá una bibliografía que sea la que corresponde dentro del aula. Si yo voy a una biblioteca en donde hay volúmenes diversos de todo lo que se ha expresado y plasmado en papel, tengo que ver qué es lo que voy a tomar, ¿no? Entonces vamos por la vida teniendo que tomar, y deberíamos de tomar lo que nos corresponde, no lo que nos genera confusión. Yo no sé, esto de los reptilianos tajantemente es una enorme mentira y engaño y confusión, pero totalmente. Pero sé que hay mucha gente que lo toma como una verdad. En lo que hace a la evacuación, yo creo que los momentos de despertar, que en mi caso fueron en el año 83, 84, circulaba un libro que se llamaba justamente esto, ¿no? El libro de la gran evacuación masiva. Y bueno, circulaban fotocopias que se habían hecho y armados de todo esto. Estamos evolucionando y se aproximan grandes cambios, y lo estamos viendo en el mundo, en lo que hace a lo social, a lo individual, y también en lo que hace a la naturaleza. No queremos ver el contexto, la totalidad y hacer proyecciones, pero estamos viendo, ¿no? Cada vez hay más lluvias, hay huracanes, se comienza a haber tornados y huracanes en lugares donde nunca hubo, hay movimientos sísmicos que son más fuertes, hay con más intensidad, con más frecuencia, erupciones volcánicas, los vientos, las temperaturas, sequías en lugares donde había humedad, el opuesto en otro lugar. Es decir, estamos viendo que hay cambios en la naturaleza. Nosotros nos podemos poner cómodos en un sillón a ver la televisión y un documental que habla de la evolución de la Tierra, y vemos que esto ha pasado cuántas veces, eras de hielo, ¿no es cierto?, tiempos en donde el mundo cambió, modificó, meteoritos, pero claro, queremos pensar que eso sucede en la televisión y pasó hace mucho, y que no va a pasar ahora porque estamos nosotros, pero nosotros no podemos alterar la realidad de los cambios y de la evolución en el mundo. Entonces, sí, habrá y sucederán cosas que se irán incrementando. La Tierra está expandiéndose constantemente, por eso está en movimiento, ¿no? Cada vez, aunque parezca en pequeño, pero cada vez que aflora lava, el magma fuera de la Tierra va creciendo.
Y entonces debe haber, en la medida que la humanidad trabaje más sobre sus emociones desequilibradas, tendrá que ir disminuyendo la cantidad de agua en la tierra. El agua simboliza de alguna manera la emoción. Tendrá que ir ganando cada vez más la tierra, la seguridad, la firmeza. Entonces, para todo esto, claro, dentro son crisis personales. Para la tierra son crisis que afectan a toda forma de vida, que camino, que vive y se sustenta en ella, ¿no? Entonces, esto genera un poquitito esto de la evacuación en cuanto a lo que se viene. Yo me acuerdo, relataba eso, si en su momento lo leí, del que venían terremotos y maremotos y bueno, cuántas cosas, fuegos y vientos y fríos, y que iba de alguna manera a azotar a la tierra, y que iba a haber algunos elegidos que iban a ser evacuados, y los que eran evacuados de alguna manera no era tan solo porque fueron, aunque algunos esto dicen, que como que si uno va al lugar donde aparecerán los extraterrestres a evacuar, uno se salva, no importa si uno es buena persona o no, tan solo con estar en ese lugar. Y después hay otros en sus teorías o proclamaciones que hablan de que no, de que para ser evacuados, a ver, esto lo dan como una realidad, y que para ser evacuados tendrán que cambiar su vida, su comportamiento, ¿no? Es decir, hacer renunciación, un poco lo que hablo yo, es decir, todo un cambio interno, para poder ganarse ese espacio. Bueno, hay muchas cosas que se van manifestando. Y si nosotros nos salimos de lo nuestro, entramos en un terreno desconocido que es difícil de analizar y de comprender. En cuanto a los cambios de la naturaleza, a mí no me gusta tocar mucho esto porque la gente se quema mucho su vida, pero se aproximan grandes cambios, como digo, en la naturaleza, porque es parte del proceso de evolución. Si los alumnos a lo largo del año lectivo no asistieron a clase porque se quedaron en su casa, porque no les gustaba lo que le iban a decir, porque estuvieron jugando, porque les pareció que no era importante, por el motivo que sea, esto no evitó que el tiempo transcurra y que se llegue al tiempo en el que hay que rendir un examen. Y en el tiempo que hay que rendir un examen, si la mayoría de los alumnos no estudió, seguramente reprobarán, todos los que no estudiaron. Entonces, es una realidad que estamos viviendo. Hay muchos que van, si se quiere, como reprobando ante el amor, que es quien toma ese examen, ¿no? Entonces, bueno, en esto hay verdad, que es lo que yo conozco, y en función de esto, que no solo yo conozco, muchos que lo saben, se construyen esto de la evacuación, ¿no? Entonces, bueno, he escuchado de personas que canalizan mensajes, hay una más famosa que hasta está estigmatizado, y que canaliza mensajes, y gente que ha llegado a mi casa o a mi vida aterrada por mensajes que recibieron de la Virgen, que diciendo que estaba frenando la mano de su hijo, de Jesús, que quería azotar y barrer la vida en la tierra porque estaba cansado. Digo, oye, eso es una película de terror. Digo, ¿cómo aquel que vino a hablarnos del amor se cansó de todos ahora? No tiene ni 2000 años paciencia, y ya nos quiere barrer de la tierra. Digo, a ver, ¿de qué la gente le da valor por la fuente? Porque parece ser que de alguna manera eso le hace un representante de Dios. Pero quiero llegar al hecho de que en este caso que estoy citando y en tantos otros, se ve manifestado en el mensaje, que muchas veces hasta se forman movimientos alrededor de eso, los propios deseos de la persona, que perdió la paciencia, que no tiene ganas, que está cansada y que quisiera hacer eso. Entonces, barrer a todo el mal. Y de ahí se crean, todos esos movimientos o grupos de personas siguiendo esa idea que les cuadra.
Cuando se canaliza, los que canalizan, aún los que canalizan verdaderamente de los cielos y con toda la claridad posible, muchas veces aún así no termina de ser del todo claro la fuente, el origen, el medio y cómo plasmar la palabra. No sé, es como una realidad muy diferente a la que estamos acostumbrados a vivir. Y así como muchas veces no sabemos si lo que pensamos, lo que sentimos es del corazón o de la mente, tampoco a veces se tiene del todo claro de dónde esto proviene. Y nos gusta creer que es del cielo, pero a veces, aunque las palabras hablen de amor o tengan claridad, no precisamente por eso son del cielo, sino que intentan distraer la atención de las personas que puedan tener acceso a esto. No importa las palabras que yo vaya a decir, nada de esto va a dejar segura la vida de cada uno, que sepa qué es lo que tiene delante y lo pueda discernir. Tenemos que tener un sentido común, ¿no? Y entender que lo que el Padre quiere es lo mejor para todos. Y todo lo que esté a su alcance, Él va a hacer para poder llegar al corazón de cada uno de sus hijos, para que puedan entender que es solamente con amor que se puede retornar a Él, que es el camino que hay que seguir, poniendo el amor de manifiesto. No es haciéndose devoto de determinado ser, sino poniendo el amor de manifiesto a diario, ¿no? Es decir, adorando a Jesús no me gano el cielo. Poniendo en práctica lo que Jesús dijo en mi vida diaria, me encamino hacia Él. Entonces, la verdad hay que encarnarla, hay que ponerla de manifiesto en cada cosa que estoy haciendo, en cada situación, en mis pensamientos, en mis emociones, para que mi cuerpo sea impulsado por una emoción que es pura, que proviene de una mente que procesa lo que impulsa el corazón. Pero cuando en la mente hay confusión, cuando me conformo con pensar que estoy en el camino o que estoy en la búsqueda, no sé ni qué encuentro, ni ante qué me encuentro, ni el origen de lo que encuentro, y entonces a veces tan solo con que tenga cierta afinidad con mi pensamiento me identifico y me quedo envuelto en una confusión, ¿no? Tan solo atendiendo mis deseos y mis necesidades. Pero hay mucha verdad manifestándose desde los cielos, porque como dije, la luz se está acercando a la Tierra, son tiempos de exámenes. En los tiempos de exámenes, en estos tiempos, en realidad nunca se hizo en la humanidad, de esta manera que se está haciendo ahora, se está poniendo al alcance toda la bibliografía o el conocimiento que es posible para toda la humanidad. Pero es como si tuviésemos y entendemos dentro de la escuela, tenemos una primaria, una secundaria y un terciario, y todos los manuales de cada uno de las aulas se está poniendo a disposición de todos. Si tomamos el manual que corresponde al aula en la que estamos nosotros, será bastante simple si se quiere comprender lo que significa, y nos demandará de mucho menos esfuerzo llevarlo a la práctica, porque es algo que está a nuestro alcance, es lo que nos corresponde. Si vamos a tomar cualquier cosa que hay por ahí o un manual que es el que no nos corresponde, porque nos parece que vamos a acelerar el proceso, en lugar de tomar el que nos corresponde de primer grado, vamos a tomar el del secundaria, el de algún grado de secundaria, vamos porque ya sabemos leer, a poder leer lo que ahí dice y tener cierto entendimiento intelectual, pero no lo vamos a poder llevar a la práctica y esto nos va a complicar. Entonces, hay mucha verdad manifiesta, como digo, que no estamos todos preparados para poder procesarlas. Y bueno, los que tenemos espacios para poder difundir tenemos que cuidar lo que decimos, y los que están buscando tienen que cuidar a quien atienden, y lo que decía hoy también, andar por la vida sabiendo cuál es su necesidad. Que tenemos interrogantes y muchas preguntas, miles, millones, no sé si tendrán números, pero veamos qué es lo que necesitamos inmediatamente en el tiempo que vivimos. Se lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo porque siempre ha de ser así. El Padre es eterno
y la enseñanza es eterna. Y la enseñanza eternamente se da siempre en el mismo tiempo, el presente, que es lo único eterno. Entonces, en el presente siempre está dando la enseñanza para todos, no da enseñanzas equivocadas. Él es justo, existe la ley, existe la justicia, y esto se cumple, no se puede romper. Nosotros pensamos que hacemos lo que queremos y después pagamos, algunos piensan que se irán al infierno, si no, cada uno se construye su idea, su teoría, su creencia, pero la realidad es que Él es justo y en el momento en el que vivimos da las enseñanzas. Y la realidad también es que la mayor parte de las personas no le basta con lo que tienen y quieren más. Pero, a ver, si en este presente que vivo solamente una cosa puedo llevar a la vez, tengo que estar atento a qué. Si quiero alcanzar algún horizonte que puedo llegar a ver, o se me dibuja, o me lo dijeron, o lo siento, o la fe me habla, o me lo muestra, será que lo vaya a alcanzar paso a paso. Entonces, lo que necesitamos cada uno de nosotros es dar un paso. No alcanzar el horizonte, ¿no? O el objetivo, es dar un paso. Y prestemos atención a que sea el mejor, el adecuado. Prestemos atención no solo al mirar hacia adelante, también estemos atentos hacia atrás en cuanto a que cada paso que demos dejará una huella. Y cada huella que demos en confusión generará confusión a quienes vienen detrás. Si estamos atentos a dar un paso con claridad, con seguridad, será una huella firme, clara y limpia, que no genere confusión. Si buscamos de hacer experiencia en aquello que sentimos, podremos hablar con claridad de ello porque es lo que vivimos. Si queremos hablar de lo que nos dijeron, tendremos que ver qué palabra utilizamos para ayudarle a entender a la otra persona algo que uno mismo no vivió. Entonces, esto genera, creencias, movimientos, grupos, la libertad que de alguna manera tenemos para el culto, para nuestras creencias, nuestra visión, comportamiento, a la hora de tomar decisiones, da posibilidad a que estas cosas vayan creciendo y se les da cabida. Si yo quisiera hablar de lo que para mí es el camino y con cuánto amor hay que vivirlo, no encontraría tan fácil un medio en donde difundirlo como si lo encontraría el que habla de los reptilianos, por ejemplo, porque todas esas cosas que de alguna forma dan como una respuesta mágica o milagrosa a algo que es una duda o una incógnita que muchos tienen del porqué, del origen, sería aceptado fácilmente porque ni siquiera hay que pensar mucho, no hay que hacer ningún esfuerzo, no nos demanda de movernos en el lugar que estamos y entonces justificaríamos lo que estamos haciendo por lo que en su momento sucedió, ¿no? A través de esos medios. No tenemos que atemorizarnos por lo que no entendemos, tenemos que enfrentar en el presente en el que vivimos la realidad que estamos viviendo y tomar y seguir lo que estamos entendiendo. No estamos pecando ni dejando de lado en nada que sea de Dios y pueda ser juzgado como, no sé, que nos hagamos merecedores de algún dolor, cuando en realidad no lo comprendemos, no lo entendemos y no lo podemos procesar. Digo, lo que entendemos tenemos que ir poniendo en práctica y no tomarnos de estas cosas. Esto es más un consejo. Yo no sé que no deja del todo claro lo que es el pensamiento. Yo tengo mi claridad y afirmo tajantemente de la mentira de estas cuestiones. Pero esto es algo que yo sé y yo sigo mi camino. Pero las personas a lo mejor que no lo saben, no se exponen, no se acercan a esto y está en sus manos y tienen que decidir y que definir, seamos prácticos. Tratemos bien a la persona que tenemos al lado, aprendamos a amarnos un poco más, resolvamos todas las deudas que tengamos y pongámonos al día con la ley, ¿no? Es decir, con el amor, para poder seguir adelante sin tener que estar arrastrando una cruz que, como ya he dicho, es conformada por los errores del pasado. Tratemos de cambiar, tratemos de corregir, tratemos de superarnos. ¿Eso cuándo lo vamos a hacer? En el presente.
Muchos tenemos respuestas, soluciones a los problemas de la humanidad. Bueno, apliquémoslos hoy. No es para mañana, no es para después, no es en otro momento. Si yo sé qué es lo que hay que hacer y qué es lo que está bien, es el momento de vivirlo. No vivo en otro tiempo. No sé a partir de este momento qué me toca vivir, pero sí sé que vivo el presente. No sé hasta cuándo. Entonces, si no sé hasta cuándo, en el presente tengo que realizar mis cambios. En el presente solo es posible lo que es cercano, es decir, dar un paso. No es poco, es importante. Avanza mucho más aquel que a lo largo de su vida dio un paso que aquel que vivió toda la vida en el mismo lugar soñando con alcanzar el horizonte. Entonces, no habrá un mundo mejor si no estamos trabajando hoy para construirlo. Hoy el mundo tiene hambre porque no ha trabajado la tierra que heredó. Es la consecuencia. No trabajo la tierra, no habrá cosechas. Entonces, digo hambre en cuanto a lo espiritual. Vuelvo a lo mismo. No solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. El mundo entero está preocupado y ocupándose de que no falte el pan en la mesa. Pero las palabras de Dios, y las palabras de Dios que nutren al espíritu. Y si el espíritu está sano y fuerte, habrá un cuerpo y una vida sana, fuerte y clara. Pero si el espíritu se debilita, y son vidas y vidas en las que no se atiende ese alimento que el espíritu necesita, no se le otorga, no se lo busca, entonces eso trae debilidad. Y la debilidad, ya lo he dicho, se manifiesta en la forma física a través de enfermedades en algún momento, porque de acuerdo a cómo se procesa la energía, que el alimento es energía, hacia dónde se canaliza, o si no se canaliza y no se forman esos canales, tampoco la vitalidad llega a la vida, es que entonces se terminan debilitando y manifestando de alguna manera esa debilidad. Y la debilidad no es tan solo enfermedad, una debilidad también que se manifiesta en la humanidad en este momento es mental. Está todo centrado a utilizar la mente y la inteligencia para formarse profesionalmente. Pero ¿en qué momento de la vida se dedica un tiempo a aprender a ser humanos? Es decir, personas que consideran amorosamente lo que están haciendo como un servicio, tratando de mejorar la condición de vida de todos, y no que están tratando de sacar un provecho de lo que saben hacer para enriquecerse cada vez más y mejorar su propia vida. Entonces, si la sociedad no nos da eso, pero lo entendemos, traigámoslo nosotros a nuestra vida. Nadie nos va a impedir ser más amorosos. Nadie lo hace más difícil. No importa si el jefe es malo, si la persona que tengo al lado no me entiende. Son tiempos de tener que tomar decisiones. Tengo que buscar de mejorar con mi vida. Y si no me entienden, veré si puedo seguir adelante así o si no me apartaré. Pero son tiempos de tomar decisiones para el bien de todos, ¿no?